Buenos días. Hoy voy a estar hablando sobre el cristiano que, aunque es pecador, según la Escritura, hay situaciones donde él no peca. Así que escuchen bien esta exhortación, ya que por medio de la fe nosotros creemos que Jesucristo hizo una obra perfecta. Y dice la Escritura que Él condenó el pecado en nuestra carne. Nosotros somos portadores del pecado que quiere salir. Cuando somos tentados, Él quiere salir a hacer aquellas cosas que le agradan al cuerpo. Pero si nosotros vemos la Escritura, Dios prometió en Pedro que según las grandes promesas que hemos recibido, seremos participantes de la naturaleza divina. Ahora, ¿qué significa participar de la naturaleza divina? Cuando usted hace cosas que Dios hace, usted participa de esa naturaleza de Dios, porque si Dios es bondadoso, usted va a hacer bondad, y cuando usted hace bondad, usted no peca. Y voy a leer aquí en Gálatas, que dice la Escritura, el fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu hace algo que es su fruto, usted nunca peca. Dice que el primer fruto del Espíritu es amor. Cuando usted ama a Dios y ama a su prójimo, como usted mismo, en ese amor que usted tiene para Dios y el prójimo, usted no peca. Ahí no se peca. Dice en la Biblia que el Espíritu Santo nos da gozo. ¿Qué significa gozo ahí? Gozo de que usted se goza de que Dios le haya perdonado todos sus pecados y que ahora goza una relación con Él nueva. Y cuando usted siente ese gozo que Dios le perdonó sus pecados, usted no está pecando por eso. También dice allí que el Espíritu Santo nos da paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando usted tiene paz con el prójimo y aún con aquel que usted siente que es su enemigo, usted siente paz, usted con esa paz no peca. También dice allí en Filipenses, voy a leer directamente, el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. También dice que el fruto del Espíritu es paciencia. Mire a ver si usted tiene mucha paciencia para bregar con aquellas personas que le rodean. Y tiene que tener mucha paciencia, porque hay algunas personas que son difíciles de tratar. Por lo tanto, si usted tiene paciencia para con él, es un fruto del Espíritu. En esa paciencia usted no peca. Además de la paciencia, dice la Escritura, paciencia, entonces después dice benignidad. ¿Qué significa benignidad? Benignidad significa amigable. Cuando usted es amigable con toda la gente y usted se porta rectamente cuando tiene una relación con el prójimo, eso es lo que la Biblia dice, que usted es bien amigable. Entonces, cuando usted es amigable, usted no peca, ¿ves? Porque Dios es amigable. Eso lo tiene Dios en sí mismo. Y si usted es benigno con las personas, pues tampoco peca. También dice allí bondad. ¿Qué significa la bondad? La bondad significa la inclinación de siempre hacer el bien. Cuando usted hace el bien a una persona, en esa forma de usted proceder con una persona, usted no peca tampoco. Aunque es pecador, cosas que Dios tiene, que usted hace, nunca peca. Bien, dice la Escritura, después de la venida de la bondad, tiene fe. ¿Qué significa fe ahí? Cuando usted tiene fe en las promesas de Dios y cree que lo que Dios dice es cierto, en esa fe que usted pone en Dios no peca tampoco.
también significa fidelidad. Cuando usted es fiel a Dios, en esa fidelidad que usted le hace a Dios por haber creído en Él, tampoco peca. ¿Usted ve? Entonces también dice aquí, fe y mansedumbre. Mansedumbre lo que significa es ser manso. Cuando usted es manso, con todos los requisitos que dice Dios, y usted los cumple en esa mansedumbre, tampoco siendo manso peca. Entonces, ahí es lo último que dice templanza. Templanza es dominio propio. Cuando usted se domina en hacer algún pecado que es tentado, cuando usted rechaza ese pecado, tiene templanza en aceptar la tentación, pero no lo hace. Y esa tentación que viene hacia usted la rechaza por la templanza, que es un fruto del Espíritu. Y cuando usted tiene ese temple de rechazar el pecado, tiene autodominio propio, que es fruto del Espíritu. Y cuando usted hace eso, no peca tampoco. Bien, nosotros vemos entonces en la Escritura que el hombre puede estar viviendo sin pecar, en el sentido de que hace las cosas que Dios tiene. Cuando usted hace justicia, la justicia es de Dios. Cuando usted hace justicia al prójimo, usted no peca tampoco. ¿Ves? Hay muchas cosas que usted puede hacer que no peca. Cuando usted ora en el sentido de que Dios ayude a aquella persona que necesita ayuda suya, en esa forma de usted ser hacia la otra persona la oración tampoco peca. Usted ve, porque fíjense, la ley vino para que nosotros conociéramos nuestros pecados. Y la ley no tiene forma de salvar. Solamente la fe que es salvador en Jesucristo es dada por Dios. Pero antes venía la gente y quería guardar la ley para cumplirla así y estar bien con Dios. Entonces Dios dice en su palabra que nadie va a ser salvo por medio de la ley, porque la ley tiene que ser cumplida totalmente. El que viola un punto en la ley es condenado por todo. Así que nosotros estamos viendo bien claro lo que la Biblia dice. La ley señala el pecado, pero nunca da la oportunidad de salir de él. Y por medio de la ley no se recibe el Espíritu Santo, ni se recibe la fe. El Espíritu Santo, que es de Dios, te lleva a los pies de Cristo, y Cristo te recoge y te salva. Y te da por medio de su sangre el perdón de pecado. La ley no puede hacer eso. Solamente Dios, por medio del Evangelio, puede lograr que la gente entienda que no puede ser por obra para que Dios la acepte y lo reciba en el cielo. La ley fue dada solamente como un ayo para llevarnos a Cristo. Pero el que quiera estar bajo la ley está bajo condenación. El que está bajo la gracia está bajo la salvación que Dios da. Así que miremos a ver bien las cosas que podemos hacer que son de Dios, lo cual nunca pecaremos. Pero si usted hace una cosa por usted mismo y deja salir el pecado que está en usted, ahí es que viene el pecado y tiene la ocasión de hacer aquellas cosas que usted fue tentado y usted viene y las hace, porque no resistió a la tentación que Dios da. El maligno da. Dios solamente te salva a ti de esas tentaciones, ya que muchas veces no pueden soportarlas. Y Dios dice en su palabra que no te dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, porque juntamente con la tentación dará la salida. Y esas son palabras de Dios. Así que nosotros estamos en una posición bien clara con respecto a que somos pecadores, pero si hacemos las cosas que Dios hace, ahí nunca pecamos. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Y hasta aquí el mensaje de hoy.